oye, tanto aquí presencial como virtualmente. Quiero agradecerte por todos sus favores, bondad y misericordias y pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas de acuerdo a tu mucha bondad y a tu grande misericordia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su lugar, mis hermanos. Olvidé anunciarles que la visa para el Canadá me la demoraron y no pude viajar. Yo tenía que viajar el martes, pero sale hasta dentro de un mes y medio. Así que la conversión la tiene que dar otro pastor allá y ya será cuando sea posible viajar. Entonces, les hago ese anuncio para que pues sigamos orando, porque sí hay mucho por hacer en este resto de año. Amén. Entremos al tema, hermanos míos. Búsquenme allá, por favor, en la lección, si la pueden encontrar, porque aquí el capítulo sigue hablando de ese culto donde la mayor parte del tiempo fue leyendo la ley. Amén. La Torah o Torah, que llaman allá en Israel, se llama así, ¿verdad? La Torah. Y son incluso pergaminos. La Torah es el Pentateuco. Gracias por aclararme. Amén. Amén. Qué bueno que los hermanos están allá en Tel Aviv, en la iglesia, entonces nos informan eso. Este pueblo que estaba reunido estaba cerquita allá en Jerusalén, allá era. Y en una plaza se reunieron, no fue en un templo, y le dijeron, el pueblo le pidió a Esdras que trajese el libro. Eso es importante cuando el pueblo ama la palabra y pide que se le predique. Amén. Ya he hecho esta observación varias veces, porque hace 20 días ayer yo estuve muy incómodo con ese culto que se dio en la 43, no con el culto como tal, sino porque se pasaron 4 horas y no hubo predicación. Y ya corregimos eso de fondo. Amén, hermano. Y les digo a los jóvenes que están conectados y los que de aquí hacen parte de allí, nunca más se va a permitir eso. Por sencilla que sea una reunión, tiene que haber predicación de la palabra. Lectura de ella y posteriormente predicación. Así que los jóvenes que están aquí, ustedes no es nada más hacer un show y brincar y gritar y aplaudir. Eso es parte de la emotividad. La palabra en esta obra es determinante y es prioritaria. A mí no me formó la música, me formó la teología bíblica, la doctrina. Como a ustedes. Ustedes cantando no se forman, uno se forma oyendo la predicación, escuchando la amonestación que nos hacen, la edificación. La palabra es imprescindible, y aquí tenemos un culto donde se daba, adorado el nombre del Señor. Y en el capítulo 9, versículo 3, un poquito más adelante, miren ustedes allí, para que vean la importancia que se le dio a la lectura bíblica en esos cultos en el Antiguo Testamento. Esdras 9:3. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando oí esto, la palabra Esdras 9, es que no veo la cita, déjeme corroborar aquí. Sí, 9:3. Dice, gloria al Señor, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Qué fue lo que oyó? La lectura bíblica. La lectura, hermano, penetra en nuestro corazón y nos redarguye. Un cántico no tanto, un testimonio no tanto, la lectura y la predicación de la palabra. De la predicación lo haremos en su momento. Hoy vamos solo a la lectura, que es el énfasis que quiero hacer en esta mañana. Vamos ahora a segundo de Crónicas 34:30. Segundo libro de Crónicas 34:30, porque en repetidas ocasiones se alude a esta gran verdad. Amén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta... Escuchen la importancia que nuestros niños oigan la palabra. Amén. No la subestime. Aleluya. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Esto sucedió en los tiempos del rey Josías, cuando mandó a reconstruir el templo. Entre las ruinas encontraron los rollos, y cuando los llevaron, y empezó un levita, un sacerdote, a leer, porque en aquel entonces el único autorizado para leer, porque no tenía todo el mundo los rollos, era el sacerdote. Entonces el pueblo estaba muy atento. Amén. Oigan eso, que ahora usted es diferente porque usted tiene acceso a la información. Cada cristiano individual debe tener Biblia física.
Está. Si la quiere tener virtual, téngala también. Pero es bueno traer este libro y no avergonzarnos de llevarlo. Que sepan que nosotros somos cristianos y nos identificamos por la palabra. Yo estoy usando estos medios porque ahí lo tenemos y ustedes también, pero ahí está en el contenido. En ese libro encontraron muchas verdades y trajeron las esposas, los niños, todos debían oír la palabra de Dios. ¿Cómo están sus niños en esa parte? Le pregunta a usted ahora que bajen en la tarde allí cuando los papás lo recogen, ¿qué texto te enseñaron hoy, hijo? Dios bendiga a los papás y mamás que lo hacen. Sepa que esos niños están creciendo demasiado rápido. Amén. Y le quiero decir, un hijo apartado en drogas como esto que pide oración, amarga la casa, desestabiliza el hogar. Se puede robar hasta su licuadora para ir a venderle y meter vicio. Le esculca hasta donde esté por allá, hasta el reloj se lo puede llevar, hermano. Y eso afecta. Por eso es que la base de la palabra no puede sustituirse en ninguna casa. Estas palabras que yo te prescribo hoy estarán primero en tu corazón y las repetirás. ¿A tus hijos estando dónde? Eso dice Deuteronomio. Mira, apenas hay 3 que lo saben. Deuteronomio 18:6 lo repetirás en tu casa. ¿Dónde? Coloquemos el texto, hermano, ya que la mayoría no lo saben dónde está. Deuteronomio 18:6. Gloria al que vive para siempre. Hoy vamos a enfatizar en la importancia de la lectura bíblica. Alabado el nombre del Señor. Deuteronomio 18, ¿ese es el 6? Más adelante. Es 6:6. Es que está equivocado. Estoy hablando de los brujos y aquellos hechiceros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Mire, no en una pizarra. Tienen que estar en su corazón primero. Y por eso algunos no la comparten. Yo he oído niños pequeñitos de 6 añitos y diciendo al otro, ¿y ya te viste la película tal y tal y tal? ¿Y ya te viste? Ese es el lenguaje, porque a un niño mantienen esclavos de la televisión. Y muchos papás, oigan bien, se necesita uno ser muy ciego espiritualmente para meter sus hijos a un salón de cine. Me estaban preguntando estos días, y algunos de ustedes, si lo hace, usted debe pedirle perdón al Señor. Usted está pervirtiendo a sus hijos, porque ese antro es lleno de demonios. Los teatros a la oscuridad es un semillero de obra satánica. ¿Qué no es que yo voy con ellos? Pues los poseen a todos. Sí, hermano. Esto parece fanatismo, pero tenemos que ver porque mire la generación que se está levantando, hermanos. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Hermanos, mire, esto estará sobre tu corazón. Luego el versículo 7. Miren esta parte. Estoy hablando del culto bíblico, pero el culto en la casa también. Y las repetirás ¿a quiénes? Repetir es una regla pedagógica para la enseñanza. Siempre hay que repetir. Y en la iglesia hay muchas verdades que hay que repetirlas. Una y otra vez. Hasta que usted se le haga parte de su ADN. Amén. Estaba visitando hace 8 días al pastor Rodolfo González Cruz. Mandó saludarles. Dijo, nunca pude ir, que yo quería ir a esa iglesia. Ya está, pero de tanto predicar y enseñar ya tiene su mente condicionada. Le dijo al pastor Soto, arréglame la campaña, porque él tiene eso ahí. Desde Camagüey, toda esa costa de Cuba, yo voy a dar la campaña. Y el hermano Soto me miró y se sonrió. Porque ya tiene, pero todo lo que habla es de la Biblia. Desde el niño de 12 o 13 años que se convirtió, ya tiene 86 años. Este hombre vive para Dios, tiene una pantalla grande allí y entonces llorando miraba la pantalla y dice, yo tenía que estar en ese culto, pero no pudo, la salud ya no le da. Cuando uno se acostumbra a la predicación, a la enseñanza, a la lectura bíblica, todo lo que uno hace es influido por esta palabra del Señor. Y esa influencia debe empezar, ¿dónde? En la casa. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? Mire que no dicen escuela dominical o escuela sabática que hubiera sido en ese tiempo. Y andando por el camino y al acostarte. ¿Y cuándo? Este mandamiento ¿a quién está dado? A los padres. No es a la maestra dominical, ni al pastor de la iglesia, ni al ujier, ni a la profesora de la escuela. Cuando usted manda a un niño al prejardín ya tiene por lo menos 3 años y ya tiene las bases. Lo que ha oído, lo que ve en la casa, ya el niño lo tiene ya allí en su mente. Entonces, mire usted la importancia de esto. Versículo 8, gloria al Señor. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos. Versículo 9. Alabado sea el Señor. Y las escribirás, ¿dónde? ¿Hay textos bíblicos en su casa? ¿Por qué casa donde lo que hay son almanaques con mujeres semidesnudas? Que un padre temeroso de Dios nunca recibe una cochinada de esas. A veces uno va en la etapa de fin de año y le regalan eso, y cuando lo primero que uno tiene que ver es qué imagen lleva ese almanaque. Porque algunos que traen es un santorial de los romanos. O que traen cosas feas. Uno tiene que saber qué entra a casa. La Biblia dice, no traerás cosa anatema a tu casa. Entonces, hermanos, el énfasis es la lectura. Y estoy saliendo del templo para ir a la casa, porque desde allá debe empezar el niño a leer la Biblia. Yo casé hace 15 años al pastor Edwin Dávila, allá en Barbosa, en Santander, aquí. Y anoche oigo yo una voz fuerte. Entonces ese niño lee con un tono de voz y una puntuación. Y le digo yo, oye, Dios te bendiga, hijo. Y el otro atrás, ese es mi hijo, amén. Sí. Contento Edwin porque su hijo lee y lee con una puntualidad. Y tiene un tono de voz que yo, este muchacho va a ser o cantante o yo no sé qué será. O predicador, amén. Porque lee bien, porque es importante leer bien para uno entender bien. Por eso dice Nehemías 8:8. Vamos allá. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí no alcanzamos a leer, pero yo le voy a indicar en Nehemías 8:8 para que cuando usted pase aquí al frente, lea como dice allí. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo leían? Claramente. Y ponían ¿qué? Porque hay unos que leen pero no ponen el sentido. La lectura bíblica se hace poniendo los 5 sentidos ahí, para uno poder captar el contenido. Porque si uno lee mal, entiende mal. Una hermanita campesina, bueno, pues entendámosla, yo también soy de allá, me dijo, hermano, ¿qué animal es este que dice la Biblia aquí que la vestía? Y yo miré y le dije, ahí no dicen, eso es bestia. Alabado sea el Señor. Aquel que les he contado, predicador, hablando de enalbardo, el asno de Balaam. Y ahí no es un sustantivo, es un verbo. Enalbardar es ensillar, enjalmar. Amén. Pero él sacó un mensaje, lo forzó el texto, y eso es un pretexto. El texto hay que respetarlo porque es palabra de Dios. Y hay que leerlo correctamente. Otro hermano leyó en el campo también, leyó Pablo, Timoteo y el hermano Sóstenes. Amén. Yo le interpelé y le dije, no hermano, ahí no dice, ahí dice Sóstenes. ¿Sí? Que es el nombre de la prenda, una prenda de vestir de las varonas. Entonces mire usted que cuando se lee mal, se interpreta mal. Amén. ¿Sí es así o no? Un hermano en Guatemala, también campesino, él indígena, dijo que el paralítico de allí, el que le dijo Jesús, toma tu lecho, a ver, y vete a tu casa, dice, no está ni en un parálisis, lo que estaba era desnutrido el ingrato. Porque Jesús le dijo, toma leche y vete a tu casa, y tomó leche y se incorporó. Miren su mente, al leer leche por lecho, y su mente interpretó de otra manera. Amén. Y así lo predicó. Tengan cuidado, hermanos, los que ayudan aquí en la predicación a leer correctamente el texto. Porque si no se vuelve un pretexto. Alabado sea el Señor. Qué importante que leamos, como dice ahí, claramente, de modo que uno capte, entienda la lectura. Alabado sea Dios. Qué importante esto, hermano. Mire que Jesús dirigió la lectura en una sinagoga, en un culto. Él era frecuente allí. 4:16 de San Lucas. Miremos el ejemplo del maestro para que ustedes vean la importancia que le dio a ello. Gloria a Dios. Lucas 4:16. Si puede alabar al Señor, Él recibe su alabanza. 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? Era un hábito. Dios bendiga a los que tienen la buena costumbre de venir a culto. Uno se va educando y se va formando, y hasta a los niños les hace falta la escuela dominical. Yo me alegro, son niños que estaban primero como tan esquivos y ahora les gusta, hermano. Están esperando a ver cuándo les dicen, y yo lo veo trepando al trote para allá. Eso me indica que quieren estar allá arriba.
Le pregunté a uno cómo te fue, me dijo bien, sacó del bolsillo y me dijo, me dieron una chocolatina. Alabado sea el Señor. Otra niña también sacó del bolsillo y me dijo, esta es para usted, pastor. Esos detalles, hermano, muestran que los niños se van compenetrando. Aproveche eso. Pregúntele a la maestra cómo va el niño y ayude a estos niños para que crezcan en el temor de Dios. Amén. ¿Qué más hizo Jesús? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús leía. Y pienso que era hermoso oírlo leer. Amén. ¿Qué leyó? Vamos a ver qué dijo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, lo desenrolló, halló el lugar donde está este escrito. Mírelo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es palabras textuales del maestro. Le entregaron el libro, lo sostuvo y empezó a leer en voz alta, clara, nítida. Cuando uno lee la Biblia, personalmente la lee no auditiva, uno lee en secreto. Todos los que leemos y estudiamos la Biblia, uno no está leyendo en voz alta. Yo leo libros y todo, obviamente porque es personal. Pero si estoy en público, tengo que leer claramente y con voz audible. Y así lo hizo Jesús. El versículo siguiente, miren ustedes, al predicar el año agradable del Señor. Continuemos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Terminó la lectura y se sentó, y oigan la frase final. ¿Qué dice? Ay, pero ustedes están leyendo con un paludismo de 4 cruces. Repitan la frase final, otra vez. Había gente tan atenta porque entendieron lo que estaba Jesús leyendo. Cuando una lectura es bien pronunciada, bien hecha, despierta interés en otros. ¿Es así o no? Claro, porque uno capta ello. Yo tuve esa experiencia en la India y Nepal con 2 traductores. Yo hablo en español, por supuesto, no más, y entonces no me entienden nada. Y uno observa la reacción. Nada. Luego se traducía al inglés. El hermano Guerra o el hermano Samuel David Mejía traducían al inglés, y yo notaba, porque muchos hablan inglés toda vez que la India fue colonia inglesa. Les quedó parte de ese idioma y ya uno ve que captan una parte. Pero cuando se traducía al tamil o al kerala o al idioma donde estuviéramos en ese momento, porque tiene muchos, uno notaba la reacción de la gente. Y enseguida escribían. Y yo decía, me están entendiendo. Porque es muy complicado cuando uno le traducen equivocadamente y ellos no entienden. Tuve esa experiencia amarga en Haití. La primera vez que fui, me tradujo un hermano que es de origen bautista. Y a él no le gusta el pentecostalismo que nosotros vivimos. Y yo notaba que no estaba traduciendo lo que yo estaba queriéndole decir al pueblo. Porque la reacción. Porque uno observa cómo reacciona el pueblo cuando usted les habla de Dios, de la palabra. Cuando lee. Amén. Y cuando predica más. Y entonces, la próxima vez que volvimos allá, ya iba con el hermano Ortega, que él habla el creol bien, perfecto, él habla francés, habla inglés, habla holandés, es un hombre muy versado allí. Y entonces ya uno nota la reacción del pueblo. Aquí se sentó, entrega el libro, se sienta y llama la atención que todos los ojos del pueblo estaban fijos en él. Como quien dice, esto leyó, pero ¿qué querrá decir? Jesús observó la reacción del pueblo y les dijo lo siguiente. Versículo que sigue, gloria al nombre del Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A su nombre, gloria. Miren ustedes, hermanos, cómo el pueblo captó esa gran verdad. Que cuando usted lea bien. Amén. Alabado sea el Señor. Y bendecimos al Señor porque en la ciudad tenemos esa bendición de tener que cualquier jovencito, por sencillo que sea, lee bien. En el campo y en mi etapa inicial de cristianismo hay mucho cristiano analfabeta o semianalfabeta. Con todo hacen el esfuerzo de leer. Amén. Y leen. Entonces, en la ciudad, qué mejor que podamos leer claramente allí. Bendito sea el Señor. Es un imperativo, pues, la reverente lectura de la palabra en nuestros cultos y reuniones. Dada la importancia que tendrá la predicación, al final del culto las lecturas devocionales deben ser. Escuchen las pautas para ello.
deben ser breves. En un culto, en un devocional no se lee el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Amén. No, o si se lee por pedacitos, pero no en un solo culto. ¿Quién quiere leer toda la Biblia en un solo culto? No, para eso está en la casa. Que cada cristiano debe tener en su casa una sillita en la sala, no sé a dónde, usted la tiene, donde usted se sienta a leer la Biblia. Con toda honestidad, ¿cuántos de ustedes leen siquiera un capítulo diario? Dios les bendiga. Mire que hay unos que no. Y tienen biblecitas de esa barata, de esa la más baratita de papel periódico. Pero el televisor, si es, algunas casas tienen televisores más grandes que este. Para casa, este es para iglesia. Se le da risita, ¿cierto? Amén. ¿Cuánto vale? 4 o 5 millones, pero para ahí no se escatima. Pero para comprar una Biblia buena, una Biblia de estudio, de nota, una Biblia que dure. Yo tengo una que la traigo desde Arauca. Allá la tengo allá arriba. Y traigo esta porque es un poco más liviana, pero esa Biblia me acompaña ya hace 27 años. Alabado es el Señor. Es la Biblia Thompson. Ahora me regalaron otra para los 60 años. Allá la tengo guardada en una cajita bien bonita. Ustedes vieron el video, ¿verdad? Y ya la marqué para que no vaya a extraviárseme. Y si se me extravía, la recupero. Gloria al Señor. Todo eso. Entonces, hermanos, la Biblia hay que amarla. Este libro nos forma. Jóvenes, si usted le da importancia a este libro en lo personal y en lo público, este libro influirá en usted, se lo digo de todo corazón, en todas las áreas de su vida. Si uno se guía por esta palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Por qué les salen malas cosas a algunos? Porque no se guían por la palabra. Eso es todo. Y ahí no hay oración que valga ni aceite que le echemos en esa cabeza, hermano. Ahí podemos reprender y fuera, fuera, fuera. Pero si la persona que está atada no suelta. Estos días me encontré con César otra vez, el que vino aquí una vez a la iglesia, ¿acuerdan? Ahí, le dije, ¿pero qué le pasa a usted, hermano? Lo exhorté duro. Hasta, mire, que le dije tanto que se ha hablado de Cristo. Usted ama la suciedad, ama la bajeza, metido bajo ese asqueroso puente ahí expuesto a la miseria, hermano. Pastor, algo, no le voy a dar nada. Hoy no le doy nada. A veces he estado aquí almorzando, entonces ahí le digo, denle una sopita aquí a este muchacho, le doy algo ahí para que coma, pero moneda no, porque aquí estuvo con nosotros. Aquí han estado varios y hemos orado por ellos, pero si ellos no hacen la parte, salen del culto y se encuentran con los compañeros de vicio y enseguida meter también, así no obra Dios. Es cuando uno le da lugar a la palabra. Levante su mano, aplauda al Dios del cielo si quiere. Aleluya. Amén. Escuchen más, que sea clara, segunda norma. Tercero, en lo posible que tenga pertinencia con el texto o el sermón del culto. Por ejemplo, en los cultos de niños leen y note que ellas preparan a las maestras y les dan pautas para que lean el texto indicado, para que no salgan con cualquier lectura. Y uno nota que armoniza todo el culto. Por ejemplo, cuando es culto misionero, armoniza la lectura, debe ser de naturaleza misionera. Ya estamos armando el programa con el hermano Juan y los cánticos que vamos a entonar en la conferencia misionera son de naturaleza misionera, para que todo enmarque dentro de un propósito y se oye bonito. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Pero también deben ser leídas por hermanos que tengan alguna facilidad para la lectura. Si usted no lee muy bien, pues haga otra cosa que puede hacerla. Por ejemplo, orar por la ofrenda. Pero no desee usted leer si no puede hacerlo. Es que, hermano, allá discriminan. No, es que no podemos. ¿Se acuerdan que les conté de la hermana? Porque yo llego a un culto y yo leo el culto. No solo lo que hacen, sino cómo actúan. Y el Salmo 95. Venid, arrodillémonos y postrémonos. ¿Sí? Yo interpelé y dije, hermano, usted está invitando a unos monos a comer postre arrodillados. Eso es lo que estaba diciendo. Ahí no dice eso. Ahí dice, venid, arrodillémonos y postrémonos. No puede usted separar postrémonos. Amén. Entonces, hermano, la Biblia se lee con reverencia, con respeto. Miren lo que dice 1 Corintios 14:11. Sea Dios glorificado para siempre. Amén. Primero de Crónicas, es 14:11.
Alabado sea el Señor. O si de pronto la cita me quedó, vamos a ver cuál es. Subieron pues a Baal para Sin. ¿Esa es? No. Es Corintios. Vamos a Corintios. Sí, a Corintios. Es primera de Corintios 14:11. Es que las abreviaturas parecen. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, este es. Seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces la lectura debe estar acorde con la cultura que allí se habla, el idioma. Sepan, cuando ustedes vayan, por ejemplo, al Perú, a cualquier país de aquí de habla hispana, hay términos que allá parecen normales, pero para mí me disuenan, como aquí hay algunos que allá no se dicen. Igual en Costa Rica. Amén. Allá me advirtió una vez el hermano Soto, me dijo estas y estas palabras. Estábamos en una convención allá en Guapiles. Y me dijo, estas palabras son normales en Colombia. Y luego me miró y me dijo, no las vayas a decir. Yo me acuerdo. Y entonces yo no las dije. Alabado el nombre del Señor. Con énfasis. En Chile también me dijeron eso. Entonces uno tiene que saber el valor. Cada palabra tiene un valor. Por eso es que la vida y la lengua están, la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, la expresión. Amén. Uno tiene que saber cómo la expresa. Cuando yo era inconverso, una vez le llevaba por allá notas de un tipo que andaba enamorado de una muchacha, y entonces yo era el mensajero, porque a veces uno en su ignorancia se vuelve idiota útil. Sí, segundero, y una razón. Y entonces dijo, no le recibo esa carta a ella, a ese hombre, porque la última vez que hablé con él, me dijo, ¿usted por qué me tiene miedo? ¿Es que usted cree que yo tengo muy buenas intenciones con usted? Y después él se disculpaba y quiso decirle que él tenía, que no tenía malas intenciones, pero se le enredó el lapsus, porque eso había en el corazón. Y la mujer no era tampoco, era campesina, pero captó, dijo, este es sinvergüenza, amén. Y él decirle que me perdone, era uno cañero, decirle que me perdone, lo dígale usted porque ella ya le pisó esa palabra. ¿Sí? Hay palabras que usted las pronuncia y pueden herir. Amén. Cuando uno lee, tiene que tener cuidado. Por fortuna, los traductores en esta Biblia, que es la versión 60, que es la que más usamos nosotros. Ustedes y yo hemos crecido con esta versión. Amén. Que hay otras versiones. Por ejemplo, yo estaba tratando de leer con intérprete hace 2 meses allá en Suiza, en la casa de Calvino. Yo le dije al pastor, léame un texto allí, hermano, en el idioma francés, porque ahí está la Biblia que usó Juan Calvino. Está protegida con acrílico, pero ahí se lee, y él empezó a leerme, y es un léxico, hermano, del español antiguo también. Porque ahí cerquita en Basilea, Suiza, ahí fue donde Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina tradujeron del latín y del hebreo la Biblia. Y de ahí han venido todas las otras traducciones hasta llegar a la del 60, que es la más confiable. Hay Biblias que no son confiables, se lo digo, porque son traducidas por hombres impíos. Por ejemplo, hay una que dice la muchacha, en Isaías 7:14, la muchacha está encinta y dará a luz un hijo. No me gustó. Ahí tiene que decir virgen. Porque una muchacha puede serlo, pero no una virgen. Entonces el término, ¿por qué lo sustituyen? Tengamos cuidado, porque ahora se está usando muchísimo vocablo raro. Ahora está el lenguaje inclusivo. Amén. Hay mucho eufemismo. Cuando uno lee la Biblia, no debe usarlo, debe decir lo que ella dice. Amén. Conociendo el valor de las palabras, este es el texto. Vamos allá. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. O sea, no me va a entender. Amén. Y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, en el contexto donde estamos actuando, allí hay que hablar, ojalá, el idioma que más se parezca. Y anticipe. Hermanos, si algún vocablo no les es a ustedes común, es que para mí tiene otro significado. Por ejemplo, para mí la palabra buseta es un transporte público, pero en Brasil no se puede decir eso. En Puerto Rico usted dice eso y no lo entienden, en Perú tampoco, porque en Perú es un ómnibus o una combi. En Puerto Rico, en República Dominicana y en Cuba es una guagua. Y guagua para mí es un cuadrúpedo que aquí lo llaman borugo o lapa. Amén. Y en Ecuador hacia abajo guagua es un niño pequeño de brazos, una guaguita. Entonces mire que si uno no procura como captar, alabado el nombre del Señor,
En Chile uno puede decir trasteo. Hermano, me trasteé para tal parte porque es una palabra vulgar. ¿Sí? Y no me pregunte qué significa porque no lo voy a decir tampoco. Pero cuando vaya, no la vayas a decir, como me dijo el pastor Soto. Así, entonces mire usted que uno tiene que contextualizar a ver qué significa allí. Por ejemplo, en Brasil es muy común la palabra mozo. Amén. El mozo. Entonces, la hermana vino con su mozo. Aquí no se puede decir eso. Allá es con el hijo, que ya es adolescente. O vino el hermano fulano con su moza, y la moza es la hija. Aquí va y que se echan 3 cruces, amén, y reprenden al diablo. Sí. Alabados al Señor. Todo eso uno lo va captando para uno tratar de hacerse entender del pueblo que lo oye. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, dejemos la lectura ahí, déjenme consultarla ahora, para sí, me queda tiempito para que hablemos de otra parte importante en los cultos, y son los anuncios que damos, que son parte del culto. Por eso yo tengo que ocupar unos minutos antes de la predicación, porque son pertinentes con el programa de la iglesia. Por ejemplo, usted llega y me encuentra esos adornos allí y dice, ¿esto qué pasó? Cuando yo les aclaro, ya a usted le quedó claro, ¿verdad? Oiga, generalmente las iglesias tienen eventos, reuniones especiales, programas que se precisa anunciar con antelación, para lo cual se utilizan algunos medios. La cartelera, el micrófono, las páginas o volantes, ahora los anuncios en el sitio web. Existen otros motivos que requieren anuncios. Un cumpleaños, un aniversario de alguien de la iglesia, una colecta especial como la que hicimos hoy, un caso social, humanitario, etcétera. Cualquier circunstancia de esas. A propósito, les agradezco su gesto de solidaridad con la iglesia que se nos quemó en Putumayo, templo. La iglesia no, corrijo, el templo. Se ha ido colectando, aquí nos solidarizamos, incluso mandamos una ofrenda del exterior y la que la tenemos allá para enviarla, gloria al Señor. Miren ustedes allí lo que dice. Vamos, hermanos, avancen por favor y lleguemos al punto 7 allá en cabina para ver los anuncios, cómo deben darse. ¿De qué forma y manera? Gloria a Dios. Ahí más abajito, aquí está. Recomendaciones al hacer los anuncios. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero? ¿Quién lo va a hacer? Amén. Debe ser claro y preciso en no volverse repetidor y cansón. Uy, hay personas que repiten y se vuelven incómodos. Sí, amén, ¿cierto? Hemos padecido, ¿cierto? En algunos casos de eso. Segundo, ¿qué tipo de anuncio es? Tercero, ¿qué objetivo persigue? Cuarto, ¿en qué momento del culto se va a hacer? Quinto, ¿cómo es? Y definido, ya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, sea claro, concreto y definido para evitar interrogantes y dudas. Amén. Porque todo eso es parte del culto. Todo lo que se haga en una iglesia debe hacerse con decencia y con orden. Esa es la pauta bíblica. Hágase todo decentemente y con orden. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, una persona que no es cristiano, no es bueno entregarle el micrófono para que de pronto haga algún anuncio, porque de pronto usa un léxico ajeno, no agradable, no adecuado. Si está muy nuevo en la fe, tampoco tiene como el manejo de público cristiano y puede salir. Uy, yo he tenido un sonrojado, hermano. Y David, que me acompaña ya 34 años, sabe las experiencias que hemos tenido en Arauca. Se mete uno nuevo allí, hermano, y toma el micrófono, hermanos que no saben dirigir. ¿Quién tiene un testimonio para la gloria del Señor? Pues cualquiera pasa a hablar. Y pasa ese hombre recién salido, hermano, del vicio. Tenía como 8 días. Y no voy a repetir aquí los términos, pero en el lenguaje típico de la calle. ¿Sí? Dijo, yo vine a esta iglesia porque me invitó fulano de tal, y usó un vocablo tan malsonante, porque él es, por decir, muy bueno para el evangelio. Usa una palabra no correcta que a algunos aquí se las he oído, que no es bueno que la utilicen. Este léxico, hermanos, tiene muchísimo para uno corregir y irle dando, amén, un brillo mejor a su vocabulario. Y si está en la iglesia, con mayor razón. Amén. Oía un hermano orando en Atocorozal, Casanare. Es un hombre de aquí de Santander, de Pedecuesta, y me lo pasaron a orar por las veredas y empezó a orar por esta vereda. Y oraba bien. Por esta que está aquí abajo, Señor, aquí está, es que se me olvida. La que está aquí al borde del caño, Señor, esta.
Se me olvidó, Señor. Y de pronto, abro comillas, dijo, bendice toda esta joda aquí para abajo. Amén. A ustedes da risa, pero por un micrófono no está correcto. Ese vocablo es muy común en Santander, en alguna parte, ¿cierto? Amén. No, yo le dije al pastor, no lo vuelva a pasar. Porque es que ese lenguaje no es adecuado. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, predicadores que aquí los hay, los está levantando Dios. Usemos un lenguaje correcto, acorde con la dignidad. Estos días estoy hablando de los pecados sexuales y entonces me han escrito hermanos, qué bueno pastor que usted, una hermana en Suiza me dijo, pastor, usted se pasa diplomático, usted tiene que decir como, le dije, ella es ecuatoriana, le dije, no, hermana, yo no puedo usar un lenguaje malsonante, irrespetuoso, que a veces choca con la dignidad de las personas, amén. Y yo estaba hasta en matrimonio donde con un lenguaje tan escueto. En X lugar estaba una pareja para casarse, quería que yo lo casara. Yo le dije, mire, hermana, yo enseñé en la mañana, tuve reunión de pastores, luego prediqué en la tarde, en la noche prediqué. Yo estoy remolido que la case el presbítero. Hermano, no, quiero que nos case usted. No, cáselos. Y voy y le digo, presbítero, case esta pareja a usted porque yo estoy cansado, hermano. Y ella después me dijo, por eso era que yo no quería. Muy indiscreto y con un lenguaje bastante, abro comillas, bastante inadecuado. ¿Cierto que hasta ahora se van a dar el primer besito? ¿Cierto que sí? Y ella se puso como sonrojada. Ahora el novio le da el beso a la novia y cuando ya terminaron y como los niños están arriba se lo voy a decir a ustedes lo que él dijo. Le dijo, y ahora, como dicen los evangelistas, vayan y hagan lo que no podían hacer antes. Sí. Esa muchacha se puso como un tomate. Yo le dije, hermano, por favor, respeto. Ella me dijo, ¿se da cuenta, pastor? Por eso que yo no quería. Y aquí ninguna quiere que lo case porque es muy luenguoso, alto. ¿Sí? No, uno tiene que respetar el pueblo que viene. Amén. En la lectura, en los anuncios, en lo que sea. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces estamos en los anuncios. Vamos a ver qué otras recomendaciones tenemos sobre el culto bíblico y espiritual. Llegamos hasta aquí y voy a tomarme unos minutitos para hablar de esta parte. ¿Cómo es el tema 8? Amén. Alabado el nombre del Señor. Que ni muy ni tan. Ya hemos, oiga bien, anotado que el culto del Antiguo Testamento tiene mucho en común con el Nuevo. Entre estas afinidades está la ofrenda. En el culto antiguo se colectaba ofrenda. El tiempo de la ofrenda se puede dividir en 3 partes. ¿Cuáles son? Es importante, escuche esto, hermano, para que usted sepa motivar. Que hay algunos que se exceden en la motivación. Y es una pedidera y una cosa de la gente, hermano, tremendo. Sí. Aburre no solamente, sino que toman mucho tiempo y envían un mensaje equivocado. Es mucho énfasis en la plata. No, el pueblo cristiano sabe ofrendar. Alguien me dijo, pastor, ¿usted por qué en la página web no pone allí las cuentas y tal en la iglesia? Le dije, no, es que yo no predico para ganar dinero, predico para ganar almas y edificarlas. Si alguien nos quiere ayudar, amén, Dios lo bendiga, pero no se ve éticamente bien. ¿Cierto que no? Dele, hermano, hay unos que se saben tan de memoria la cuenta por tanto repetirla que ya la dicen sin leerla. Anote mi cuenta y tal, y hermano, y abren cuenta aquí y allá, PayPal, que no sé qué, para recoger, y eso no está éticamente bien. Amén. Hablemos del culto como tal. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Antes, vamos a la palabra antes, para que la ofrenda sea, porque la ofrenda debe tener esta característica que está en Lucas. Amén. Que debe ser ¿cómo? ¿Qué más? Abundante y generosa. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Antes debe haber esto, ¿qué es? ¿Sabe usted motivar para que el pueblo dé? ¿O los amenaza con todas las plagas de Egipto? Y con la maldición de Malaquías. Malditos sois con maldición. Y si usted no diezma, mire la maldición. No los amenace porque la gente dará con presión, no con voluntad. Sea Dios glorificado, pero tampoco use la manipulación psicológica. Aquí en esta iglesia no se usa para extraerle al pueblo. Amén. Siempre. Y ponen a veces hasta cosas allí para atraer. Yo en Houston entré a una iglesia que allá donde predicaba Marco Reed. Ahí está la sesión en español. Y había un Alfa Romeo en una plataforma de esas que
que giran despaciecito. Será tuyo, siembra, corre, será tuyo. Y eso lo transmiten por televisión. Paita, corre, vuela. Y la gente en una carretilla, hermano. El pastor que me llevó me dijo, pastor, usted va a ver cómo en una carretilla de esos buggy que usamos en construcción. Para el buggy le dicen esa carreta que es Honda. ¿Cierto, hermano? Usted que trabaja en esa área. Ahí es echando y van pasando, hermano, y la gente tira allí dinero, mucho dinero. Y uno ve que el énfasis es la plata. Y la motivación no es la obra de Dios, es que usted mismo, dicen ellos, siembra, parte y será tuyo. ¿Y quién no quiere un Alfa Romeo y cambiar de pronto la chanchita que uno tiene? ¿Cierto, hermano? ¿Amén? Entonces se manipula psicológicamente el pueblo. No debe ser así. La motivación, ahí están las pautas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es bíblica. Miren ustedes 16:14 de Levítico. Alabe al Señor, dele a él la gloria. Amén. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá. ¿Es el Levítico 16:14? Amén. Adorado sea el Señor. Entonces veamos a Deuteronomio 16:17. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 16:17. Cada uno con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Oye, este sí es el texto, amén. Cada uno con la ofrenda de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado. Un cristiano no necesita tanta cartilla, basta con que experimente la bendición de Dios cuando da. Y todos los que damos vemos la bendición del Señor. Amén. Mi hermano, es que la ley de dar está en la Biblia. Dad y se os dará. Amén. A Dios, al prójimo, al necesitado, al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Uno da y Dios le repone. Casi inmediato. Mi esposa, y Dalí dice amén porque ella sabe que nuestra casa es así. Y Dios, hermano, suple. Yo le decía a unos sobrinos míos que no son tan generosos con papá y mamá. Yo le dije, mire, Dios bendice tanto la ofrenda para él como lo que uno le da al papá y la mamá. Yo le dije, ustedes a veces le roban a los centavitos que la mamá tiene y eso les trae una ruina y una desgracia. Mi hermano, hijo malo con papá y mamá, usted lo ve más estirado que la perra de Copetrán, dijo alguien. Colgados como un murciélago a toda hora. Y les va mal en el hogar, viven con deudas, la luz se la roban con un cable por allá del vecino. El agua con una manguera por allá para llenar un pozo. Y una miseria. Todo porque son tenidos con papá y mamá. Es que la miseria, la tacañería, Dios no la honra en ninguna parte. Y se los digo públicamente, de pronto está mi hermano, uno de mis hermanos allá conectado, en Saravena. Tenía un trabajo excelente hace 30 años, hermano, este hombre, chef de cocina. Mi hermano es un todero, en la Oxy. Y hicimos la fiesta de mi mamá, el cumpleaños, que eso era el 23 de septiembre. Todos tenían que llegar hijos, nietos allí, si era el domingo anterior o el siguiente, pero ahí, o el sábado, teníamos que llegar con regalo. Porque yo les decía, ninguno se presentará el cumpleaños de mi mamá con la mano vacía. Y todos, usted sabe que en una familia grande, todo es importante a ver quién trajo, de acuerdo a la economía. Y como era el que mejor trabajo tenía, esperábamos el mejor regalo. Y viene y saca por ahí un regalito tan sencillo. Y mi hermana Noelva, que es la policía de la casa. Mire esa miseria que trajo. Présteme, Humberto, las llaves de la moto. Prenda esa moto, mi hermano. Pero que las viejitas, de aquí las hay. Yo les bendigo. Usted se agradece del hijo lo que les traiga. No, mija, ¿qué tal? No, señor, él tiene plata. Ese regalo que lo traiga fulano que está desempleado, que trabaja por ahí de la rusa, de albañil. Pero no, vamos. Y lo montó en la moto y rum para el centro a conseguir un regalo mejor. Lo trajo, pero no de voluntad. Una vez sentado, llorando, contándome él sus penurias, yo le dije, ¿te acordás que fuiste muy tenido con la casa? A eso se debe, que allá arriba te cerraron la llave. Si quieres abrirla, ábrela aquí en la tierra. Y yo les digo hoy, la llave de la generosidad. Con toda modestia, pero les digo, esta iglesia en cierta manera ha sido una inspiración. Un hermano de una iglesia antigua aquí me dijo, pastor, en 5 años ustedes compraron lote y construyeron un templo y abren iglesias. Nosotros llevamos 30 años colectando por templo. Y tenemos 115 millones de pesos en 30 años. Yo le dije, hermano, al paso que van se les va a devaluar las moneditas. Sí, porque pierde poder adquisitivo el dinero.
¿A qué se debe que hay iglesias que no tienen organizado? Todo lo por templo lo maneja el pastor o la esposa de pastor, que no es ético. No es que sea pecado, pero no es bueno. Amén. Dios bendiga a los más antiguos que dicen amén. Hablemos un poco más de la ofrenda. Jesús nombró un tesorero en el Nuevo Testamento según Juan 12:6, lo que me indica que en ese pequeño grupo manejaban ofrendas. Juan 12:6. Alabe al Señor, por favor. Aleluya, su nombre sea bendito. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Está hablando de Judas. Y teniendo la bolsa, porque era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Miren, poner una persona como esa de tesorero. No, eso dijo el pastor Rodolfo un día. Hablando de los pastores, él era muy natural, lo es todavía porque vive. Dijo, Jesús puso a Judas de tesorero sabiendo que era ladrón. Sí. Dijo, pero era porque era Jesús. Si yo sé que alguien es ladrón, yo no lo pongo, chico. Amén. Y nos dio risa, pero es que la verdad, adorado sea el Señor, era para probar a Judas. Él dice, yo no le entrego la bolsa a un ladrón. Pero él era el que manejaba la tesorería allí, y entonces eso habla de ello. Entonces, el incentivo. Miren usted primero de Crónicas 29:5. Luego iremos a Romanos 15:26. Amén. Y no vamos a avanzar más en la ofrenda, lo dejaremos para aquí 8 días, pero yo quiero que vean esta parte. ¿Cómo incentivar a un grupo para que de primero de Crónicas 29:5? Amén. Oro, aquí no es de orar, este oro es metal precioso. Porque oro, que también hay que aclarar, ¿cierto? Cuando oro es metal y cuando oro es del verbo orar. Oro pues para las cosas de oro, plata para las de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y oiga, la pregunta, léanla por favor. Noten, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? La palabra ofrenda lleva implícita la idea de la voluntad. Amén. Porque si a uno le sacan a las malas, ya no es una ofrenda, puede ser hasta un atraco. Sí. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, debe ser con voluntad. Mire usted el lenguaje. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? Y cuando uno lo hace con voluntad, Dios le responde con bendición. Yo no voy a tomar mucho tiempo hoy para explicarles y testificarles todo lo que hemos visto. Bendito sea el Señor. Entonces está la voluntad del incentivo. Romanos 15:26. Hoy vamos a dejar hasta ahí porque queremos ir a la Santa Cena y luego queremos que los niños también sean apoyados de nuestra parte. Amén. ¿Qué dice Romanos 15:26? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ¿qué? Escuchen los católicos que de pronto me estén oyendo, no son muchos. La palabra allá ellos es limosna. Nosotros no usamos ese vocablo. Porque la palabra limosna conlleva la idea como que es un limosnero. Y limosnero es el necesitado que urge. ¿Verdad? Mientras que ofrenda, que es bíblica, tiene que ver más bien con la voluntad. Amén. Entonces, estas iglesias de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Porque una es la ofrenda, por ejemplo, la de hoy es ofrenda misionera. El 100%, la hermana Marisa, los hermanos del Comité de Tesorería saben que todo primer domingo de mes, la ofrenda de la mañana, que es la más generosa, es para enviar a los misioneros. Amén. ¿Cuánto nos vale, por ejemplo, enviar estos 2 hermanos y tenerlos un mes en Asia? Hotel, comida, transporte. Las iglesias en Asia necesitan nuestro apoyo. En África igual. Estamos procurándoles, enseñándoles que vayan siendo generosos también, que no se acostumbren a que todo se les da. Amén. Para que también sean bendecidos. Porque cuando uno se acostumbra a solo que le den y no dar, entonces, amén, no abre la puerta de la bendición. Estas iglesias apoyaron. Entonces hay ofrendas que son para gastos, funcionamiento de la iglesia. La que menciona aquí, era para los santos en Jerusalén que por ser un poquito, interpretar equivocadamente, vendieron las propiedades y todo lo que tenían, las casas, y se comieron en mercado la inversión. Y se les vino una hambruna.
Y por fortuna ya habían crecido las iglesias en Macedonia, acá allá, y tuvieron a bien colectar la ofrenda para la manutención de esas iglesias. Amén. Que hubo una emergencia por allá. Mire, hermano, en Colombia, estaba mirando en las oficinas, tenemos unos 2.534 predios ya comprados. Este es uno de ellos. Es decir, ese número de iglesias tenemos ya con propiedad. El sacrificio que se ha hecho, los más antiguos saben aquí, los que llegaron últimamente no saben el esfuerzo que hicimos pagando aquí 3.700.000 de arriendo, más los servicios, todo. Ahí donde están esas bombas, ahí usted sabe que ahí se armaba el asado. Aquí adentro, antes de ser templo, aquí tuvimos restaurante. Esto era una casa. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa? Y mire cómo Dios nos bendijo y estamos ya casi saliendo de la deuda que tenemos con el banco aquí. Y por ejemplo, yo no les he pedido, de los diezmos que ustedes traen y de las ofrendas, de ahí pagamos las cuotas, pagamos los servicios. Por eso es que yo les digo a veces, apáguenme en el airecito, porque ay, es de tan fresco aquí con aire acondicionado. Y nos han llegado recibos de 1.200.000 pesos. Amén. 1.300.000 llegó. Mire, hermano, tiene acceso a esa información. Amén. El alumbrado, todo esto tiene costos, todo. Y no estoy diciendo, hermano, mira, aquí está el recibo de la luz, amén, y está por tanto. Me parece como antiético eso. Por eso Dios bendiga a los que aquí son generosos. Y usted sabe que Dios le ha bendecido y le seguirá bendiciendo. Amén. Entonces, hermanos, estos incentivos se dan porque Dios de verdad, hermanos, bendice al dador alegre. Amén. Y esta obra tiene esa bendición. Vamos a cumplir apenas 60 años. Para estar ya en 81 países. Para tener más de 11.000 iglesias. Todo eso cuesta. Aquí en la tierra todo ministerio cuesta. Amén. Para llenar estadios como pasa en el Perú, coliseos como los que tenemos ahora, ya viene la convención en enero. Y tenemos dos, la del Coliseo del Pueblo, que es el más grande de Cali, del país. Allí caben 14.000 personas y aspiramos a llenarlo. Luego en la Plaza de Toros de Medellín, que también entran 14.000 personas allí. Aspiramos en las dos convenciones tener las 28.000 personas que Dios nos permitirá reunir. Pero eso tiene costos. ¿Pero quién lo suple? El pueblo generoso. Mire, el inconverso se muerde y pero ahí ni cómo los explotan. Pero ellos no se dan cuenta que los prostíbulos, los antros, amén, que Bavaria y todas esas empresas son las que los descunchan a ellos. Mire que el que critica la ofrenda en una iglesia, y usted lo ve arrancado, hermano. Pero el que es generoso es bendecido. Yo se lo he dicho a muchos. Me dicen, ay, pero ¿qué tal? Yo le digo, ¿por qué no se mete de pastor a ver cómo le va? Tanto que, ¿por qué los pastores tienen carro y que miren la nave que andan y qué tal? Pues métase porque usted está lleno de envidia. Entre a ver como pastor a ver si le dan ofrenda. Alabado sea el Señor, porque hay gente que cree que es el título. No, la gente da cuando sabe qué se hace con la ofrenda. Y aquí está la orden del día. Por eso tenemos un comité ya hace 8 años, 9 años aquí de finanzas. El ProTemplo, escuchen hermanos que están allá conectados. Un abrazo para ustedes. Tenemos 262 en YouTube y tenemos 178 en Facebook. Es bueno que ustedes oigan esto y se lo diga a su pastor. No porque lo diga el hermano Henao, sino porque es bíblico. Debe haber un tesorero en la iglesia que no sea la esposa del pastor. Amén. Y que dé cuentas. Si a un pastor se le pide información económica y no la da y se molesta, es porque está actuando mal. ¿Por qué se va a molestar? Uno lo ponen para eso. Amén. Yo se lo digo con modestia. Durante 15 años yo firmé las chequeras de la obra. Tuve acceso directo a la administración. 6 años fui tesorero, 9 años fui supervisor. Y yo tengo la satisfacción que me dice el gerente del banco, Dios lo bendiga, pastor. Durante los 15 años que usted manejó estas cuentas, nunca hubo una mínima queja contra ellas. Espero seguir así, le dije, así vamos a seguir, en el nombre del Señor. Y como decía, se los digo, a mí me llaman de los bancos a ofertarme créditos, lo que pasa es que no me puedo endeudar tanto porque si no, imagínense, porque hay unos que, ay, que me llamaron y me han dicho, ¿cuándo tome el crédito? No lo voy a tomar porque son mansitos para entregarlo. Pero después empiezan las llamadas, vaya cuélguese un mes. Es que usted tiene buena vida crediticia, porque cuando uno es honesto con Dios y con el prójimo, Dios nos bendice. Sea su nombre glorificado. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. El tiempo avanza. Dentro de 8 días vamos a ver qué se hace
dentro del tiempo de la ofrenda. Y también a lo último, ¿qué hacer cuando ya el pueblo ofrenda? Hay algunos inclusive que recolectan la ofrenda. Yo estuve en Guatemala en una iglesia que trae la ofrenda al frente y todos se ponen de pie y dan gracias a Dios. Me pareció bueno eso, bonito. Estuve en un aniversario de una iglesia que no es del movimiento, es una iglesia independiente, y el día del cumpleaños de la iglesia, yo tengo las fotos ahí en el celular, trajeron cantidad de útiles de aseo, escobas, baldes, traperos, galones de cera, de desinfectantes. Y eso iban pasando, hermano, rollo de papel higiénico para los baños, cantidad de cosas que esto se necesita en la iglesia. Y eso, qué bendición, hermano. Bonito que es entrar a una iglesia donde usted tiene un baño aseado y limpio. Porque yo he tenido que entrar a baños de iglesia que uno tiene que aguantar el resuello. En una iglesia rural, que hermano, es que todo esto que me ha pasado, por eso es que escribí este seminario. Sentado en una tacita campesina de esas, hermano, teniendo un plástico negro ahí, sentado ahí, para que el viento no lo deje uno en vergüenza. Eso, hermano, eso es muy triste. Yo dije, pero hermanos, estando en el campo, ¿por qué no hacen un pozo séptico y ponen una puerta, hermanos? Amén. Hagan algo. El baño, uno por allá en el monte con una rama espantando los zancudos, hermano, para que no lo tandien. No, hombre, el Dios a quien servimos es un Dios generoso. ¿Cuántos damos gloria y alabanza al Señor? Amén. Aplaudo fuerte al Dios del cielo. Alabado sea Dios. Todo eso nos ha pasado, hermano. Amén. Pero cuando uno aprende a ser generoso, y ustedes, Dios los bendiga que han aprendido. Mire, yo los veo bien vestiditos, bien vestiditas, y seguiremos así, seremos bendecidos. Porque el Dios del cielo obra. Alguien me dijo, uy, pero esos carrazos que llegan a esa iglesia, y hay gente que viven amargados, el diablo tiene una envidia. Señor los reprenda. Él quisiera vernos, hermanos, con el pedazo de ruana vieja, piojosa, por allá tirado bajo el puente. Señor los reprenda, no nos verá así. Porque el Dios a quien amamos y servimos nos provee. A su nombre, gloria. Vamos de pie. Yo quiero que se pongan de pie también allá ustedes, hermanos. La ofrenda, que es la parte final que hemos tocado. Hemos hablado de la lectura, de los anuncios. Llegamos a esta parte, la dejamos inconclusa para el domingo próximo, pero seguiremos hablando de este interesante tema, porque Dios dijo, dad y se os dará. Y no cualquier miseria, medida buena, apretada, remecida, amén, darán en nuestro regazo, porque con la medida que dais, con esa os medirán. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta mañana todavía quiero agradecerte mucho. Gracias por estar hablando del culto, de esta reunión espiritual que tú nos bendices en ella. Gracias por la influencia que el culto tiene en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, amado Dios, por estar, Padre celestial, a favor de tu iglesia, bendiciendo tu pueblo. Siempre allí, Señor, que lo que enseñemos tenga efectos de bendición. Que estos hermanos aprendan cada día a crecer, a servir, a actuar correctamente en el culto, a traer gloria y alabanza a tu nombre, Padre. Bendito y alabado eres, amado Rey. Muchas gracias, bendito Salvador, en esta hora, Dios mío, por tu grande y mucha bondad y misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Yo no he hablado hoy de una forma evangelística, pero sí quiero hacer una invitación en el caso de estos jóvenes que nos han acompañado. No sé si hay algún amigo o amiga aquí que no haya aceptado a Cristo, que quiere usted compenetrarse e identificarse con el culto bíblico y espiritual. Tal vez usted está acostumbrada al rito, a la ceremonia muerta, allá a aquello. El culto bíblico es vivo, es lleno de bendición. Alguien de ustedes no ha entregado su vida al Señor para que invitarle que lo haga hoy, porque cuando uno entra a esta parte, uno se vuelve otro y hasta desarrolla habilidades ministeriales. ¿Cuántos de nosotros nunca habíamos hablado por un micrófono? Yo hablé hace 40 años por primera vez por la amplificación, en octubre, en Cúcuta, en los patios, en una confraternidad. Yo vine del campo, allá de donde vivía, en Saravena, Arauca, y nunca teníamos amplificación porque no había. Pero fui desarrollando esta habilidad por la gracia del Señor. Pero empieza con la conversión. ¿Quién de ustedes? ¿O quiere reconciliar su alma con Dios? ¿O ya todos lo han hecho? Porque si hay esa vida, aquí está el Señor para ayudarle y bendecirle. Amén. Dios les bendiga. Conserven su temor de Dios, es mi consejo. Amén, hermanos. Amén. A su nombre, gloria. Yo quiero que nos preparemos entonces para participar hoy domingo, primer domingo de octubre, de la Cena del Señor.
A los hermanos nuevos les anuncio que esto